¿no? O sea, ¿por qué se está dando este fenómeno que hoy por hoy prácticamente las epidemias, las pandemias son producidas por virus, ¿no? El agente etiológico tiene que ver con un virus, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante y lógicamente en cada clase vamos a ir absolviendo todo eso, ¿no? Es un accidente, tenía que pasar de esa manera, o por qué se ha dado que hoy por hoy los virus estén comandando las infecciones en el mundo, ¿no? Y bueno, lógicamente volvemos a repetir, ¿no? Vamos a ir actualizando mucho sobre el tratamiento y los métodos de diagnóstico, que es otra cosa que en virología se maneja bastante. ¿Cómo vamos a definir a la virología, ¿no? Bueno, básicamente es una rama de la microbiología que se va a centrar en el estudio, la clasificación, la patogenia y el tratamiento de los agentes virales, entre otros, ¿no? No nos olvidemos que virología es una palabra compuesta, ¿no? Viene de virus y de logos, ¿no? Básicamente virus nos referimos específicamente a la terminología que ustedes ven más abajo, viene del latín virus, ¿no? Es una palabra latina, que no significa toxina o veneno, ¿no? Básicamente veneno, vamos a decir. Entonces, si nosotros queremos irnos a lo textual, sería el estudio o el tratado de las toxinas o del veneno, ¿no? Eso significaría virología, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que, volvemos a repetir, esto es una parte nada más de la microbiología, que es toda una cátedra inmensa, ¿verdad? Y que nos vamos a dedicar a todos los pormenores de los agentes virales o de los virus, ¿no? Entre otros. ¿Por qué diremos entre otros? Si se supone que vamos a hablar de virología, ¿de qué otros vamos a hablar? De bacterias, de hongos, ¿no? Estarán incluidos aquí. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? No. Entonces, ¿por qué mi definición dice entre otros? ¿O me he equivocado? Le he puesto mal esa parte y está mal. ¿Cómo es? ¿Alguna idea? Sí, siempre uso como ejemplo las primeras clases, ¿no? Ahorita todos tendrían 0, ¿no? Todos tendrían 0. ¿Por qué le hemos puesto entre otros? Aquí dentro de la virología, bueno, primero que la virología es una subespecialidad, digamos, bastante nueva, ¿no? Porque la virología o el estudio de los virus se ha desarrollado gracias a la microscopía electrónica, ¿no? Y la microscopía electrónica no es muy antigua, que digamos. Entonces, hasta ahí era que nosotros podíamos estudiar a los microorganismos, hasta un virus, digamos, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy sabemos que existen otros microorganismos por debajo del virus, es decir, que son más simples estructuralmente hablando, no funcionalmente hablando, ¿no? Estructuralmente hablando, hay microorganismos menos complejos, más sencillos que los virus, ¿no? ¿Y quién los estudia? También la virología. ¿A quiénes nos estamos refiriendo? A los priones, ¿verdad? Básicamente, eso vamos a ir hablando más detalladamente más adelante, ¿no? El virus está formado por un ácido nucleico, decíamos, ¿no? Y una cápside, ¿no? Y aparte de eso podrá tener lípidos, proteínas o carbohidratos, ¿no? Estructuralmente es bastante sencilla la formación del virus. Hay algo más sencillo que eso, que es el prión, ¿no? Y los priones también habían sabido causar enfermedades, ¿no? Entonces, los priones también, a los priones también los estudia la virología, ¿ya? Un ejemplo de enfermedad que produzcan los priones, la famosa enfermedad de las vacas locas, por ejemplo, ¿no? Que lógicamente afectan a animales de inicio, ¿no? Pero no va a faltar algún prión que desarrolle una patología en humanos, ¿no? Yo creo que eso va a ser lo siguiente, ¿no? Después de los virus va a ser prácticamente lo siguiente, ¿no? Pero de momento los priones desarrollan enfermedades en animales, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué hechos importantes tenemos en virología? Tenemos un sinnúmero, ¿no? Que están de la mano o están en mucha relación con el microscopio, ¿no?
no nos olvidemos que gracias al microscopio nosotros hemos podido conocer a los virus, hemos podido saber qué estructura tienen, cómo se va generando la replicación de los virus, ¿no? Y eso vamos a ver también si realmente un virus puede replicarse o no puede hacerlo, ¿no? Entonces, ciertos hechos importantes, decimos que está el descubrimiento de la vacuna contra la viruela, lógicamente, ¿no? A cargo de Jenner en 1796. Lógicamente, fue un punto clave, ¿no? Obviamente estamos hablando de la viruela humana, que tenía una gran morbimortalidad en esos tiempos, ¿no? En la década de los 1700, inclusive en todo ese siglo, si ustedes quieren, ¿no? Había gran mortalidad por el tema de la viruela, sobre todo en niños, ¿no? Entonces, ¿qué hace Jenner, no? Jenner, perdón, un científico médico muy acucioso, ¿no? Empieza a ver que qué sé yo, en los graneros donde la gente tiene vacas, justamente, ¿no? Estos pacientes o esta gente simplemente desarrollan una enfermedad leve, desarrollan una viruela leve, ¿no? Y las otras personas que no están en contacto con vacas se morían, ¿no? Entonces, él empezó a observar esto, ¿no? Como les digo, muy acucioso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que también existe la viruela vacuna, la viruela de las vacas, ¿no? Y obviamente estas mutaciones que se han ido dando a lo largo de muchos años ha llegado a generar la viruela humana, ¿verdad? Entonces, Jenner se fue dando cuenta que a partir de que estos individuos, ¿no? que estos humanos estaban en contacto con sus vacas con viruela, desarrollaban anticuerpos a la viruela de la vaca y se enfermaban, también contraían la viruela, pero no se morían, ¿no? O sea, era síntomas y signos mucho más leves, ¿no? Entonces, a partir de eso, Jenner agarra y saca antígeno de la pústula de las ubres de las vacas y crea la vacuna contra la viruela en 1796, como decíamos, un hecho de los más importantes en virología. Bueno, después tenemos la creación de la vacuna de la rabia por Pasteur, ¿no? Eso es mucho más nuevo, que es prácticamente a finales del siglo XX. Hoy en día la vacuna contra la rabia muy, muy usado, ¿no? Extremadamente usado, muchas veces mal usado también, pero sí la usamos bastante. Luego tenemos al biólogo ruso Ivanovsky, ¿no? Este fue el primer científico, también es algo para subrayar, el primer científico en aislar virus en 1892. Es decir, que hasta 1892 solo sabíamos de los virus en teoría, jamás los hemos visto, ¿no? Jamás los hemos podido, si me permiten el término, muy entre comillas, jamás los hemos podido tocar a los virus, ¿me entienden? Hasta 1892, ¿no? Simplemente teníamos teorías, ¿no? Y ¿cuál es el virus que logra aislar Ivanovsky? Es justamente el virus del mosaico del tabaco, y se le da ese nombre, ¿no? Virus del mosaico del tabaco, a través de bioquímicas, ¿no? Centrifugando bastantes cantidades de agua en el microscopio, ¿no? Ha logrado aislar, es decir, Ivanovsky hacía por lo menos entre 10 a 20 enjuagues del cubreobjetos con el portaobjetos, y se seguía generando un microorganismo, ¿verdad? Y al final, este microorganismo que era hospedero de otras células, entonces se llamó el mosaico del tabaco, ¿no? Luego tenemos en 1898, este trabajo se ha ido haciendo mucho más profundo, ¿no? Y lógicamente fue ampliado a través de Beijerinck, y lógicamente este médico, imagínense, después de casi 6 años, les dio el nombre a virus, ¿no? Estos microorganismos se van a llamar virus, ¿no? Que significa, ya hemos dicho, toxina o veneno, porque se empezaron a fijar que producían patología en humanos.
¿Qué características generales tenemos en los virus? De manera general, ¿no? Porque cada uno tendrá sus características específicas, ¿no? Unos tendrán más capas, otros tendrán menos capas, unos serán más tóxicos, otros menos tóxicos, etcétera, etcétera. Pero de manera general, vamos a decir que son agentes submicroscópicos. ¿Qué significa esto? Que el microscopio de luz no nos sirve para ver. Con un microscopio de luz no puedo ver un virus, ¿verdad? Necesito de un microscopio electrónico. Y obviamente entiendo que ustedes en microbiología 1 ya han avanzado, ¿no? Toda la parte de microscopía, y me están entendiendo a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, gracias a la microscopía electrónica, ha nacido la virología como tal, y por eso nosotros decimos este término de agente submicroscópico se refiere específicamente a cómo pueden verse, ¿no? Mediante el microscopio electrónico. Son potencialmente patógenos, ¿no? Eso también se empezó a descubrir a partir de que fueron vistos por la microscopía electrónica, ¿no? Que ciertas enfermedades no eran dadas por bacterias, no eran dadas por hongos, no eran dadas por parásitos, sino eran dadas por otros microorganismos que eran muchos más simples estructuralmente hablando, y estos eran los virus. También tenemos como característica general que son parásitos intracelulares obligados, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Porque un virus solito no puede sobrevivir, ¿no? No puede ni replicarse ni puede sobrevivir. El virus necesita de una célula, de una, permítame el término, de una casita para vivir, ¿no? Esa casita será la célula humana, la célula animal. Puede parasitar hasta una bacteria, un virus, ¿verdad? Vivir dentro de una bacteria. Entonces, estos virus son parásitos intracelulares obligados. Con el término de parásito no nos estamos refiriendo que son parásitos, ¿no? Por favor, los parásitos, desde el punto de vista de microorganismos, son otra cosa, mucho más compleja, mucho más grandes, que producen otras patologías, ¿verdad? Los virus son los virus, ¿no? Pero el término de parásitos intracelulares obligados nos refiere a, qué sé yo, si, no sé, yo vivo solito en mi casa, ¿verdad? Yo vivo solito en mi casa y resulta que conozco un amigo, un supuesto amigo que de la noche a la mañana trae todas sus cosas a mi casa sin mi permiso, ¿no? Y come mi comida, desayuna mi desayuno, qué sé yo, ¿no? Hace todas las cosas arbitrariamente. Entonces, ¿qué será ese mi amigo, ese supuesto amigo? Un parásito, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, el término al cual nos referimos. Después, otra característica, poseen un solo tipo de ácido nucleico. Eso más o menos estábamos hablando en los anteriores ejemplos. O tienen ADN o tienen ARN. No existe virus alguno que tenga las dos cosas, ¿no? Ojo con eso. O tienen ADN o tienen ARN. Su unidad estructural básica es el virión. ¿A qué nos referimos con unidad estructural básica? ¿Qué es un virión? Es un ácido nucleico más una envoltura. ¿Me entienden? Eso es un virión, por eso decimos, esa es su estructura básica. Todo virus está formado por un ácido nucleico y una envoltura. Esta envoltura se llama cápside, ¿ya? Que va a cambiar de nombre dependiendo de qué envoltura es. Ahora, sobre esta envoltura o sobre esta cápside pueden venir otras envolturas más. Esas ya serán las características específicas de cada virus, ¿no? Habrán virus que tienen hasta 3 envolturas, por ejemplo. Y generalmente no generalmente, ¿no? Sino que siempre esta estructura básica del virus, es decir, el virión, ¿no? Que es un ácido nucleico más su membrana o cápside. Esta cápside está formado por proteínas, ¿no? Por proteínas. Ácido nucleico más proteínas es un virión, ¿ya? En otras palabras. No poseen orgánulos, ¿no? No tienen ribosomas, no tienen núcleo, no tienen mitocondrias, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen un metabolismo. Necesitan de una casita, de un hospedero, de una célula para poder reproducirse, para poder comer, para poder generar copias de ADN o copias de ARN, dependiendo de qué virus sea este, ¿no? Entonces, solitos no lo pueden hacer, por eso el virus se muere. Si está solo, si no vive dentro de un organismo vivo, se muere, ¿verdad? Entonces,
es muy importante conocer que los virus no poseen organelos. Es decir, estructuralmente hablando, es una cosa muy básica, muy simple el virus, pero funcionalmente hablando o patológicamente hablando, no lo es, ¿no? De hecho, hasta se podría decir que los virus son más inteligentes que nosotros los humanos, ¿no? Pregúntenle al SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, hay que entender adecuadamente todas estas aseveraciones, ¿ya? Muy bien. No quisiera pasar, bueno, vamos a ir viendo todo esto, no quisiera pasarme del tiempo porque tengo que activar su otra clase, la clase práctica en la que ustedes se van a registrar, habíamos dicho. Entonces vamos a quedar acá, ¿ya? Vamos a quedar acá. Ya en la siguiente clase vamos a ir avanzando todo lo que nos falta, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Este cuento, ¿no? Aquí estamos comparando otros microorganismos como las bacterias, micoplasmas, rickettsias, clamidias, con el virus, ¿no? Y, por ejemplo, en el cultivo en medio artificial, ¿quiénes se pueden cultivar o quiénes pueden crecer en los agares? Son las bacterias y los micoplasmas, ¿no? Ni las rickettsias ni las clamidias, menos los virus pueden crecer en aquello, ¿no? Es decir, en una caja de Petri no van a encontrar jamás virus, en otras palabras, ¿no? A no ser que esté en una célula de alguien o en una bacteria. La división por fisión binaria es típica de bacterias, micoplasmas, rickettsias y clamides, que son microorganismos estructuralmente más complejos, no así de virus. Los virus no se pueden dividir por fisión binaria, no tienen esa capacidad, ¿no? Volvemos a repetir, tienen que irse a una célula para lograr hacerlo, para replicar su ADN o su ARN, ¿no? Decíamos, ¿no? A diferencia de células, ¿no? Células humanas o células animales, o células incluso de plantas, también en microorganismos como bacterias, micoplasmas, rickettsias y clamidias, podemos encontrar ADN y ARN a la vez, en la misma célula, ¿no? En una célula tenemos la combinación generalmente en una célula humana tenemos ADN en el núcleo y ARN extranúcleo, ¿verdad? En el virus no, o es uno o es el otro. Y hemos dicho, no tienen organelos, o sea, ribosomas, el virus no va a tener porque no tiene un metabolismo propio, ¿verdad? El virus no come, no genera metabolitos, ¿no? Activos por sí solo. Sensibilidad a los antibióticos no tiene el virus, lógicamente, ¿no? Ese es el típico ejemplo de los médicos, de los malos médicos generales o inexpertos, ¿no? El paciente viene con un resfrío común, ¿no? El resfrío común es producido por un virus, ¿verdad? Es viral, ¿no? Y le meten acitromicina, le meten penicilina, ¿no? Entonces, estamos diciendo, ustedes ya saben desde ahora que un virus no es sensible a antibióticos. Es decir, el antibiótico no le hace nada, absolutamente nada al virus, ¿no? Entonces, ¿a qué sí serán sensibles? A los interferones, ¿no? El interferón es como el antibiótico del virus, si me permiten la comparación, ¿no? Entonces, el interferón, las clamidias y los virus, justamente para tratar las infecciones por clamidias o virus, usamos interferones, ¿no? Uno de los más famosos, el interferón gamma, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a quedar ahí, porque si no, no voy a tampoco poder marcar la otra clase y me van a descontar. Entonces, a ver...